como todos los jueves a las 10 de la mañana, desde los estudios de Radio Centenario, comienza Cambio de Rumbo, un espacio de compromiso socialista para difundir las ideas de izquierda en nuestro país, con la participación de Federico Kramerman. Reconociéndonos en el pasado, nos encontramos en el presente y soñamos el futuro. Larga, muchacho, tu voz joven, como larga la luz el sol, que aunque tenga que estrellarse contra un paredón, que aunque tenga que estrellarse se dividirá en dos. Suelta, muchacho, tus pensamientos, como anda suelto el viento. Sos la esperanza y la voz que vendrá a florecer en la nueva tierra. Amigos, hablaremos hoy, este jueves, del tema que está en boga durante toda la semana y que se ha venido hablando, que tiene que ver con la firma o no de un tratado de libre comercio con Chile y sus implicancias, y también de la opereta montada desde el partido de gobierno y todo el poder ejecutivo. Lo primero que hay que decir es que la derecha uruguaya está ansiosa, y unánimemente ansiosa, por apoyar este tratado de libre comercio entre Chile y Uruguay. Y, como ha sido claro, a la interna del Frente Amplio existen distintas visiones. Hay unos que, en particular quienes están en el Ministerio de Relaciones Exteriores y en el Ministerio de Economía, apoyan convencidamente este tratado de libre comercio. Otros están en contra, pero como el gobierno ya lo apoyó, plantean que entonces hay que apoyarlo, y otros se han manifestado más claramente en contra. Entonces, lo que para nosotros es importante es, primero, ver cómo ha sido esta negociación, que ahora, con hechos consumados, se pone al país sobre la mesa, y también de qué se trata en concreto este tratado con Chile. ¿Por qué un tratado con un país que no es de los más principales en el mundo ha tenido tanta relevancia? La primera cuestión tiene que ver con cómo se negoció el tratado. Este tratado que hoy se tendría que poner a consideración del Parlamento uruguayo, y es ahí por donde está la discusión hoy, ya está negociado y escrito. Es decir, las cancillerías de Chile y de Uruguay negociaron confidencialmente y el gobierno ya dio el visto bueno a este tratado. Es decir, hay que votar por sí o por no sobre lo que está en consideración y que se negoció a puertas cerradas. Lo segundo es que no existe un estudio de cuál es el impacto de este tratado. Es decir, se habla de todo el tiempo de las relaciones entre países, pero no hay traducción a números concretos por qué un tratado de este tipo habría de beneficiar al país. No existe ningún estudio que indique y pueda justificar por qué al país le conviene un tratado como este. Y además, lo que para nosotros es lo principal, es que este tratado con Chile no va en consonancia con ningún tipo de desarrollo autónomo para el país. ¿Por qué? Existe incluso un documento de la asesoría política de política comercial del Ministerio de Economía del gobierno anterior, es decir, desde el año 2013, donde ya dice que este tipo de acuerdos comerciales restringen la soberanía en las políticas públicas. Lo dice claramente un documento que se puede encontrar en la página web del Ministerio de Economía. Este tratado con Chile es fundamentalmente en el área de servicios y se negoció en un formato que se llama de listas negativas y no positivas. ¿Qué significa esto? Es un tipo de negociado donde establece el intercambio de servicios entre países, sino que los países que firman se comprometen a liberalizar todos los servicios excepto aquellos que van poniendo en una lista. Es decir, se ponen excepciones y todo lo que no está indicado como excepción se transforma en un servicio mercantilizable y siendo parte del tratado. Hay que decir primero que Uruguay es la primera vez que firmaría un tratado de ese tipo, de esas características, de este formato de listas negativas. Pero ¿cuál es la consecuencia peor de esta forma de negociación? Esto de las listas negativas nos restringe a nosotros mismos como país la posibilidad de desarrollar o de proteger a futuros sectores que hoy no incluyéramos en esas listas y que luego podrían ser relevantes para el país. Y queda según lo que queda firmado hoy. Es decir, cosas que a futuro, que hoy no existan en Uruguay y que podrían surgir en 5, 10, 30 o 100 años, hoy quedarían dentro del marco del tratado, aunque no existan todavía.
En la dinámica, además, de la forma de producción capitalista, como ha sido a lo largo de la historia, siempre en pocos años o en decenas de años todos los sectores crean áreas nuevas o aparecen sectores nuevos. Por lo tanto, no solo estamos liberalizando y mercantilizando el presente, sino que estamos obligando a futuras generaciones a no poder desarrollar políticas propias en el futuro que puedan considerarse necesarias. Cuando decimos políticas propias es porque estos tratados lo que hacen es marcar las reglas de juego en cada área y someten las regulaciones del país al tratado y las congelan, por decirlo de una manera. Varios dirigentes del Frente Amplio se han mostrado a favor y han salido a hablar, porque las discusiones que vemos han sido a niveles más de base, pero los principales dirigentes, entre ellos el expresidente José Mujica, ha dicho que apoya el tratado porque es un tratado de su gobierno y entonces él lo tiene que apoyar. Él dice que no estudió mucho el tema, pero ya se firmó un TLC con México, citó por ejemplo, y entonces no pasó nada. Pero esto es falso. El tratado con México, por ejemplo, primero que no tiene mucho que ver con este de Chile, porque el tratado con México es un tratado de bienes. Y en ese Uruguay terminó duplicando las exportaciones a México, pero multiplicó por 10 las importaciones desde México. Es decir, en términos generales, cuando pasamos raya en el tratado con México, el Uruguay en su balanza salió ampliamente desfavorecido. Y además también en el contenido. Uruguay exporta cueros, leche y arroz e importa básicamente maquinaria y automóviles. Incluso cuando se estaba negociando aquel otro tratado, el TISA, el Ministerio de Industria, Energía y Minería presentó un documento que evaluaba negativamente el TLC con México. Vaya paradoja que le parece al expresidente Mujica un ejemplo. Pero nos vamos a hacer la pregunta, ¿por qué quiere el gobierno firmar este tratado de libre comercio con Chile? Este tratado de libre comercio, primero que nada, es totalmente coherente y consistente con el modelo económico que ha impulsado el gobierno del Frente Amplio. La premisa fundamental que este modelo lleva adelante, que es el crecimiento como producto de la inversión, muy particularmente de la inversión extranjera directa, y con eso ha estado todo el tiempo desarrollando lo que llaman instrumentos vinculados a estas inversiones, como la zona franca, la ley de promoción de inversiones, la incorporación de varios servicios públicos a la ley de participación público-privada. Son todo mecanismos para favorecer y facilitar la llegada de las inversiones y que las mismas obtengan importantes ganancias. Este tipo de tratado concreto, estos tratados comerciales de nivel internacional, imponen la liberalización de mercados y, sobre todo, cada gobierno, en particular el Uruguay, en este caso, se comprometería a no aumentar la regulación. O sea, es un claro instrumento para asegurarle al capital que las cosas van a estar acorde a sus necesidades. Suscribir estos acuerdos es totalmente consistente con la política del gobierno. El gobierno está convencido que la firma de los TLC, como dice el Ministerio de Economía, es para que el país gane credibilidad a nivel internacional. Es la forma, el eufemismo que tiene quien conduce la economía del país para poner al país de rodillas del capital internacional. Por eso nosotros planteamos que la firma de un tratado de libre comercio con Chile se contrapone de lleno con la posibilidad de un desarrollo autónomo, independiente y propio del país. Y además de esto hay que decir que el gobierno no quiere solamente un TLC con Chile. Está en estudio en la Cancillería firmar un tratado de libre comercio igual con Perú, otro con Colombia, y todo esto siempre con países que en general tienden a invitar al Uruguay a lo que se llama la Alianza para el Pacífico. De ahí que nosotros planteamos que estos tratados, en definitiva, no son más que disfraces de una herramienta que utiliza el imperialismo para poner al mundo a sus pies y según sus intereses, para seguir, en definitiva, explotando a los pueblos del mundo. Cabe la pregunta, además, como hacíamos al principio, de por qué con Chile y con otros estos países, como Perú o Colombia, que de vuelta no son países que tengan una gran importancia, un rol preponderante en el mundo. La respuesta es que esta negociación con Chile y con estos otros países en realidad es un caballo de Troya, es decir, es un engaño, para quien conoce la analogía que le pasó a los troyanos. Es una manera de que el país cambie las reglas en favor de las multinacionales, ya que previo a esto Chile ya ha firmado otros tratados y en las cláusulas del que firmaría con Uruguay se van trasladando las que Chile ya firmó. De esta manera, los Estados Unidos principalmente, que es
cuyo gobierno es quien promueve estos tratados, van logrando lo que hace unos años fracasaron cuando quisieron implementar el ALCA. Bueno, la sumatoria de muchos tratados de libre comercio, primero de Estados Unidos con países que son más lacayos, como Chile o Colombia, que después los van trasladando a otros países, es la forma solapada que encontró el gobierno de Estados Unidos de ir avanzando en aquella estrategia que hace años había fracasado. Otro referente del Frente Amplio, el diputado Alejandro Sánchez, el Pacha, dijo que para justificar su acción, porque él dice que está en contra, pero que no tiene más remedio que votarlo, dijo también que las economías de Uruguay y Chile son complementarias. Y la vamos a citar textual, las palabras del diputado Sánchez. Él dijo, seguramente el mundo nos imponga algún tipo de tratado, algún tipo de negociación comercial que por supuesto no nos va a gustar porque no va a defender los intereses nacionales. Pero uno jugando en este mundo, siendo Uruguay, algunas cosas te las van a imponer. En ese marco, nosotros tratamos de discutir en el Frente Amplio una estrategia de inserción internacional que mejore la competitividad del país. Esas fueron las palabras de Sánchez. Claramente no tiene problemas en admitir que esto atenta contra la soberanía nacional, pero lo justifica por la apertura del país y la competitividad. Nada muy distinto de lo que dice el sector del Ministerio de Economía, pero sí llamativo para un diputado de un sector que en las elecciones luego nos va a venir a hablar de liberación nacional, por ejemplo, que va a reivindicar la lucha del pueblo, pero va a justificar la firma de tratados por la necesidad de apertura del país y competitividad. También otro sector del Frente Amplio, el Partido Socialista, se ha manifestado a favor de firmar un TLC con Chile. Su presidenta Mónica Xavier lo hizo público, diciendo que esto favorece a la nación, porque hay que ser más abiertos al mundo. Y esto para nosotros vale la pena detenernos, porque un partido que se llama a sí mismo socialista promueve la firma de un tratado cuya base es la mercantilización, la liberalización, la privatización, la desregulación de actividades esenciales para la vida humana. Un tratado que disminuye la capacidad del país y su posibilidad de instrumentar políticas propias en todas las áreas que impliquen el tratado. Abre además una vía para la demanda de empresas internacionales en tribunales extranjeros si a una empresa o una multinacional no le gusta alguna norma de nuestro país. Para nosotros es una vergüenza histórica que un partido que se hace llamar socialista, un partido que tuvo entre sus filas a socialistas consecuentes como Vivian Trías, hoy, en nombre del socialismo, defienda la entrega del país a los capitales extranjeros. Por cierto, queremos agregar, ya que lo mencionamos, que a un personaje como Vivian Trías deberían leerlo y estudiarlo, aprender de los estudios que él realizó y del legado teórico que él dejó, en vez de querer desenmascararse del mismo, desprenderse, alejarse de la figura de Trías, corridos por derecha como lo han hecho recientemente. Pero volviendo al Tratado de Libre Comercio con Chile, y para finalizar, queremos ver la opereta mediática que se monta desde el oficialismo. Es llamativo como varios ministros, e incluso el presidente, han insistido en lo bueno que sería este TLC con Chile. Lo dijo esta misma semana el presidente Tabaré Vázquez en el Consejo de Ministros. Afirmó que el último programa de gobierno del Frente Amplio no establece que no se puedan llevar adelante negociaciones para mejorar el comercio de Uruguay. Así que van a seguir trabajando en la misma línea. Son muy interesantes estas piruetas literales que hace el presidente y todo el gobierno para, en definitiva, hacer algo que nunca hubieran dicho que harían durante la campaña electoral. Y que hoy además evidencian que como fuerza política no tienen ningún respeto ni siquiera por sus propios organismos partidarios. No respetan ni a sus propios militantes. Nosotros en Compromiso Socialista y en toda la Unidad Popular mantenemos con recelo y con firmeza que somos antes que nada una organización colectiva y que cualquier compañero que resulte electo en cargos responde hoy y responderá siempre a los espacios colectivos de discusión y de toma de decisiones. Y además podemos decir, con total tranquilidad, que tenemos un programa de izquierda claro, que nunca será guardado en un cajón para mantenerse acomodado en los cargos y hacerle los mandados al capital y al imperio, como hoy está haciendo el gobierno del Frente. Muchas gracias, esto fue Cambio de Rumbo. Esto fue Cambio de Rumbo, un espacio de compromiso socialista para difundir las ideas de izquierda en nuestro país. Nos reencontramos el próximo jueves a las 10 horas. Larga, muchacho, tu voz joven, como larga la luz el sol, que aunque tenga que estrellarse contra un paredón, que aunque tenga que estrellarse se dividirá en dos. Suelta, muchacho, tus pensamientos, como anda suelto el viento.
sos la esperanza y la voz que vendrá a florecer en la nueva tierra.